la ansiedad es la problemática más frecuente en la salud mental. Hasta el 20% de los chicos tienen algún trastorno de ansiedad y de por vida hasta el 32%. Y tener trastornos de ansiedad es algo muy importante que tiene que ser sabido, que otorga riesgo para tener ideación suicida y da suicidabilidad, la comorbilidad con trastornos de ansiedad de cualquier trastorno. Ya estamos introduciendo algo que generalmente los trastornos de ansiedad nunca vienen solos. Al lado de ellos hay muchas otras trastornos comórbidos, pero puede arrancar la vida de un niño con trastornos de ansiedad, siendo que después van a ir apareciendo otros trastornos como en una cascada, ¿no? Y por esta razón, el hecho de tener ansiedad desde la infancia, por el curso natural de la ansiedad, que es episódico, crónico y recidivante, o sea, ahora van a ver un poco de esto, no es que se va, sino que aparece en el mismo trastorno de ansiedad que sube y baja en su manifestación, o otros trastornos de ansiedad, y a lo largo de la vida. Entonces, eso implica una activación del eje hipotálamo hipoficiario crónicamente sostenida, y eso implica alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario, psiconeuroinmunoendocrinas, y por eso no solamente posibilidad de más trastornos psiquiátricos o psicopatológicos, sino también trastornos médicos, ¿no? Que tienen que ver con el eje y con lo hormonal, con tiroideo y en realidad la enfermedad bien física. Los trastornos de ansiedad en los chicos son subdiagnosticados y por eso son subtratados, porque muchas veces la gente no sabe que eso que le pasa al niño es un trastorno que amerita una atención. Se confunden con miedos normales o con mañas, y eso tiene que ver con que la clínica es distinta a la del adulto. Comenzar con trastorno de ansiedad en la infancia predice otras formas de ansiedad más adelante, a lo largo de la vida, y depresión y abuso de sustancias en la edad, yendo para la adolescencia y la adultez. Esto es muy importante, o sea, fíjense todo lo que va a venir como cascada después de esto. Y también trastornos del sueño y también síntomas somáticos, muy común síntomas somáticos, especialmente porque los chicos tienen mucha manifestación somática de la ansiedad. Ahora después vamos a ver dolor de panza, dolor de cabeza, dolor de piernas, vómitos. Y también una repercusión de síntomas cognitivos, fallas en la función ejecutiva por el hecho de que esté la ansiedad, y del rendimiento, fallas atencionales y fallas académicas también, aunque sean de los trastornos psicopatológicos los más leves, digamos, ¿no? Dentro de la gravedad que pueden tener otros. Y también afecta la relación con pares, los trastornos de ansiedad, porque, bueno, el patrón de inhibición de comportamiento que suelen tener los chicos con ansiedad, evitativos, A esto es lo que yo voy a hacer. Por favor, si silencian los micrófonos, por favor. fallas en las habilidades sociales por este hecho de ser evitativos y por cierta temerosidad, por cierta introversión. Entonces esto repercute en la relación con pares, además de que son chicos víctimas de bullying más que otros chicos por esta vulnerabilidad. Y en general, acuérdense que... Abre el grupo. Por favor, silencien los micrófonos, por favor, que se escucha. O sea, trastornos de ansiedad, todo esto que les dije, y una cascada de trastornos psiquiátricos, psicopatológicos más adelante. Esto es muy, muy importante. Después lo vamos a vincular con los trastornos del desarrollo. Además, hay una fuerte asociación entre ansiedad en los padres y ansiedad en los hijos, por doble mecanismo, porque hay genética de ansiedad, pero también en la ansiedad, ustedes saben, tiene mucha influencia el entorno y el modelado, ¿no? Y los padres con ansiedad suelen modelar esta ansiedad si no la resuelven. Entonces esto obviamente también se ve en los chicos. Y esto es una buena señal de por dónde tenemos que ir a trabajar después y tratarlo, ¿no? Como nunca vamos a tratar a los chicos aislados de sus papás y de su entorno. Y acá una cosa importante clínicamente para saber, cuanto más fuerte, más intenso es el trastorno de ansiedad cuando se presenta inicialmente, nos va a marcar una tendencia a persistir más y a ser más severos en la adultez. Son esos cuadros, y yo tengo muchos pacientes que los vi cuando eran chiquitos y hoy los sigo viendo 25 años después, por esta edad que tengo, y porque vuelven a veces los pacientes después de haberte visto en la infancia y haber estado bien, y después avatares de la vida que vuelvan a gatillar los mecanismos del estrés que activan otra vez su ansiedad.
Y estos son justamente esos pacientes que vinieron con cuadros muy severos, siguen teniendo síntomas de ansiedad y de depresión, y ahí ya se complica la cosa, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que hay una continuidad homotípica, o sea, que la ansiedad puede seguir estando a lo largo del tiempo en forma de el mismo trastorno o de otros trastornos de ansiedad o otros trastornos comórbidos o psicopatológicos como la depresión, el TOC, los tics y otros, ¿no? Y hay mucha investigación de esto, de datos prospectivos epidemiológicos que han seguido a los chicos con condiciones ansiosas a lo largo de los años y van mostrando este curso episódico y crónico y esa depresión en la adultez, y al revés, estudios de adultos retrospectivos con antecedentes de ansiedad infanto-juvenil que muestran deterioro de por vida por el hecho de tener este perfil de ansiedad, sobre todo cuando no hubo tratamientos, ¿no? La afectación de la ansiedad es global en lo individual, en lo social, en lo familiar y en lo académico laboral. Y además, estas dificultades en las habilidades sociales y esta condición evitativa, este trastorno de evitación experiencial que implica los trastornos de ansiedad, eh, genera muchas veces un desarrollo psicosocial alterado en cuanto a la capacidad de sociabilización. Imagínense, por ejemplo, alguien con fobia social que desde muy chiquito tiene ansiedad de separación, no va a los cumpleaños, no va a los campamentos y después es miedoso, es aprensivo y después en la adolescencia aparece con esta ansiedad social, ¿no? Como esto va marcando, si no se trata, un aislamiento y una falta de recursos de desarrollo normal, digamos, psicosocial, ¿no? Y esto también implica, por supuesto, bajas habilidades sociales y también baja autoestima, porque hay conciencia, por supuesto, de estas dificultades y hay como un autoconcepto que se va formando como en menos, ¿no? Por esta interpretación también negativa de situaciones ambiguas. Hay un sesgo en la psicología de alguien con ansiedad desde muy pequeño, que tiene que ver con la activación de la amígdala, ¿no? Que existe ya de por sí en los chicos que tienen ansiedad desde tan pequeños, sobre todo en las formas más severas de ansiedad, y esa activación hace que se distorsione la cognición naturalmente, pensando siempre lo peor, ¿no? O algunas cuestiones que tienen que ver con la catástrofe, ahora vamos a ver un poco de estos sesgos, algunos ejemplos. Pero para que ustedes, conociendo, por supuesto, para poder arrancar, ustedes saben que nos manejamos con los diagnósticos que están en el DSM-5, un poco para poder entender de qué estamos hablando y poder identificar estos trastornos, cómo se manifiestan, y la clasificación que hace el DSM-5 actual de trastornos de ansiedad es de por vida, o sea, cada trastorno vale para niños y para adultos. Antes había algunos que eran de niños y otros que eran de adultos. Esto está bueno porque permitió como una investigación a lo largo de la vida y también permitió, por ejemplo, entender que la ansiedad de separación no es algo de la niñez nada más, sino que en la edad adulta tiene también presencia y posibilidades de estar con características que son diferentes, ¿no? O sea, un nene con ansiedad de separación es ese niño que a la noche necesita dormir con los papás, que se pasa a la cama, que tiene miedo de que los padres se mueran porque siente que se puede quedar solo, y entonces esos son esos chicos que tienen muchas veces conducta de rechazo escolar, de que el domingo a la noche empiezan con dolor de panza, dolor de cabeza, porque no quieren ir al cole, porque eso va a significar estar lejos de las figuras de apego, de su mamá, de su casa, y eso es el trastorno de ansiedad de separación es el prototipo de trastorno de ansiedad en la infancia y es el primero que ocurre en la vida. Es como que marca la diátesis, o sea, la vulnerabilidad a seguir teniendo otros trastornos de ansiedad a lo largo del tiempo, ¿no? Pero este trastorno, si no se resuelve desde la niñez, sigue teniendo sus equivalentes en los adultos que no lo resuelven, y son esos adultos que no viajan, que no se pueden ir de su casa, que no progresan a lo mejor en la profesión porque no se animan a irse de su país o exponerse y tienen una condición de agorafobia. Entonces, fue muy importante esta diferenciación, y así como está la ansiedad de separación como el prototipo de los de trastornos de ansiedad en la infancia, las fobias específicas, los miedos específicos a la sangre, a las tormentas, al dentista, a la oscuridad, bueno, a los animales, a los perros, y la fobia social, claramente, ustedes esto seguramente lo conocen, que antes se llamaba trastorno evitativo infantil, entonces se va manifestando
a lo largo del tiempo, es como esta diátesis se va mostrando de todas estas maneras. La ansiedad social tiene que ver con el miedo al escrutinio del otro, la idea de que el otro lo va a criticar o que no está al alcance, y genera como mucha sintomatología autonómica, ¿no? De ponerse rojo, transpirar, y por otro lado tener como esta vergüenza que hace que se aíslen y que eludan la sociabilización específicamente desde mucho más que otros por esta falta de habilidades sociales y por ese enorme estrés que se les genera frente a situaciones que para otros serían lo más común, una situación social. Y la ansiedad generalizada, que tiene que ver con preocuparse de más por cosas cotidianas y no poder parar la cabeza, ¿no? Y esto lo vemos también desde los niños. Es interesante que sepan que muchos nenes, muchos chiquitos tienen ansiedad generalizada, además de ansiedad de separación, además de fobias, ¿no? Vienen como en multicomorbilidad. Y más adelante en la vida aparece el trastorno de pánico, cuando están dadas las condiciones del desarrollo del cerebro y de los sistemas que vehiculizan los síntomas de pánico, esas crisis espontáneas de ansiedad que vienen sin un desencadenante necesariamente, que vienen de la nada y que hacen sentir que uno se va a morir o que uno puede enloquecer y la persona siente que está enferma, que tiene algo grave y que nadie se lo descubre y necesitan ser llevados al médico y varias veces y esto se repite y se repite en episodios, ¿no? Con una retracción o no de los lugares o con mucho sufrimiento para circular por la vida, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de la agorafobia y el mutismo selectivo, que es una forma específica de fobia social que se da en los niños que hablan en algunos lugares y en otros no, y que tiene una característica sería como un subtipo de fobia social, pero también tiene un tratamiento específico hoy, porque bueno, también se ha investigado, ¿no? Yo hice una pequeña introducción medio rápida, porque no es la idea hoy que hablemos de todos los trastornos de ansiedad, sino que tengamos la idea de